En este lunes de la sexta semana de Pascua, la Iglesia nos invita a reflexionar en el texto de Juan 15, 26 al 16, 4, que dice así: En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Cuando venga el defensor que les enviaré desde el Padre, el Espíritu de la verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Y también ustedes darán testimonio, porque desde el principio están conmigo. Les he hablado de esto para que no tambaleen. Los excomulgarán de la sinagoga, más aún, llegará incluso una hora cuando el que les dé muerte pensará que da culto a Dios. Y esto lo harán porque no han conocido ni al Padre ni a mí. Les he hablado de esto para que cuando llegue la hora se acuerden de que yo se los había dicho. Han pasado ya 5 semanas de la resurrección de Jesús y faltan otras 2 más para que concluya el tiempo de Pascua, que como saben termina con la gran fiesta de Pentecostés. Pero, un poco antes de Pentecostés, 40 días después de la resurrección, la Iglesia recuerda la ascensión de Jesús. Este importante acontecimiento lo celebraremos el domingo próximo. Bueno, pues durante estas 5 semanas que han pasado, las reflexiones diarias de los evangelios han seguido un camino pedagógico muy claro. La primera semana fue la gran celebración de la resurrección y de las apariciones del resucitado. Había que celebrar, y la Iglesia se alegra con una alegría incontenible. Las 2 semanas que siguieron fueron dedicadas a enseñarnos aquello que se requiere para participar de la Iglesia y participar así de la vida eterna que Él nos ofrece. Para ello se nos invitó a reflexionar en el bautismo y en la Eucaristía, que son los 2 sacramentos con los que se inicia nuestro caminar en la Iglesia. En las otras 2 semanas, las reflexiones diarias se dedicaron a enseñarnos las exigencias de ser miembros de la Iglesia. Si queremos ser miembros de la Iglesia y alcanzar la vida y la felicidad que Jesús nos ofrece, debemos llevar una vida ejemplar, recta, justa, honesta. Finalmente, en esta sexta semana de Pascua, que empezamos ayer, las enseñanzas de la Iglesia están dedicadas a 2 temas principales. Primero, a anunciar a los suyos la venida del Espíritu Santo, que es el regalo que les dejará el Señor al partir de vuelta al Padre. Y segundo, a animar y consolar a sus discípulos ante la inminencia de su partida. El relato que les acabo de leer nos advierte lo que sucederá cuando Jesús parta. Y sucederán 2 cosas. Primero, les anuncia que les enviaré el Espíritu Santo, el Espíritu de la verdad, y luego les anuncia que por vivir en la verdad, ellos tendrán problemas. Veamos estas 2 partes del texto de hoy. Primero entonces es el anuncio de la llegada del Espíritu Santo. Y el texto empieza diciendo: Cuando venga el defensor que les enviaré desde el Padre. La palabra del texto griego es parácletos, que significa defensor, consolador, abogado, aquel que nos defiende y aboga por nosotros. Este defensor que vendrá es el Espíritu Santo. Y es importante que sus discípulos sepan que si bien Él partirá, ellos no quedarán desamparados. Dios se encargará directamente de defenderlos y será nuestro abogado, el que dará la cara por nosotros cuando nos ataquen. Y también dice el texto que este defensor se los enviará Jesús mismo, una vez que vuelva al Padre. Y este defensor vendrá en su nombre por encargo suyo. Dice el texto que se trata del Espíritu de la verdad que procede del Padre. El Espíritu Santo que Jesús nos enviará para que nos defienda es un espíritu de verdad. Él nos defenderá con la verdad. Y la verdad, como sabemos, es invencible. Por eso, si queremos ganar y que nos vaya bien en la vida, debemos elegir decir la verdad siempre, aunque a veces decirla nos meta en problemas. Pero la única manera de ganar y que el triunfo permanezca es diciendo la verdad. Porque recién entonces el Espíritu de la verdad nos defenderá. Pues Dios estará con nosotros solo cuando nosotros nos pongamos de su lado.
Pero además, ese Espíritu de verdad procede del Padre. Y como ya sabemos, Dios es verdad. Y a quien Jesús nos envía es el mismo Espíritu de Dios, es decir, la verdad misma. Más adelante la Iglesia entenderá que ese Espíritu de verdad es también Dios. Por eso creemos y afirmamos que Dios es uno, pero que es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo. Pero esto no lo entienden los que son del mundo, los que siguen los criterios del mundo, los que no viven según la verdad, sino según sus conveniencias personales. Recordemos, por ejemplo, cuando Pilatos estaba cuestionando a Jesús antes de mandarlo a crucificar, Jesús le dijo: «He venido al mundo para dar testimonio de la verdad, y todo el que es de la verdad, escucha mi voz». Y Pilatos le respondió: «¿Y qué es la verdad?», como diciéndole: «¿De qué hablas? La verdad es relativa, y yo la hago a mi medida». Ante esta respuesta, Jesús se quedó callado, pues si bien es cierto que hay verdades relativas, la verdad es absoluta, porque Dios es verdad. Bueno, pues ese Espíritu de verdad, y que dice solo verdad, dará testimonio de Jesús. Dice Jesús: «Él dará testimonio de mí». Y les dice también: «Y también ustedes darán testimonio, porque desde el principio están conmigo». Es decir, ustedes ya han aprendido que hay que vivir siempre en la verdad, y que ninguna mentira, por muy pequeña o blanca que sea, es aceptable. Ninguna. Siempre hay que decir la verdad. La mentira, por mínima que sea, nos pone en la oscuridad, nos aleja de Dios, pues es incompatible con Él. Esto nos lleva a la segunda parte del relato de hoy. Si nosotros elegimos seguirlo, y si elegimos decir siempre la verdad, entonces tendremos problemas. Por eso la segunda parte del relato dice: «Les digo esto para que no se escandalicen». Escandalizar es un verbo griego que expresa esa sensación que uno tiene cuando le quitan el piso. Escandalizarse indica más bien asombrarse, sorprenderse, desconcertarse. ¿Y de qué se pueden escandalizar o sorprender sus discípulos? Jesús les advierte que no deben sorprenderse si por decir la verdad tienen problemas. Más aún les advierte que los tendrán y les dice: «Los expulsarán de las sinagogas». Jesús y todos sus discípulos fueron judíos practicantes e iban a las sinagogas para aprender acerca de la ley de Moisés, practicaban sus ritos y oraciones y observaban sus leyes, como el descanso del sábado. Y en los primeros años de la Iglesia, el grupo de Jesús se distinguió de los demás grupos judíos porque afirmaba que Él era el Mesías y que había que vivir según su camino. Es decir, vivir a la luz de la verdad y de la justicia, y que de ninguna manera debemos aceptar o aliarnos con la mentira o la injusticia. Bueno, pues el resultado de esta postura cristiana fue que los del mundo y los que viven según el mundo y que habían invadido la religión judía se opusieron fuertemente al cristianismo. Así como hoy, que hay muchos que se dicen católicos, incluyendo, desgraciadamente, a algunas autoridades de la Iglesia, pero no viven según los valores cristianos. Viven según los valores y criterios del mundo y les gusta el dinero, la figuración y el poder. Quienes viven según el mundo no estarán de acuerdo con que hay que vivir siempre a la luz de la verdad y van a oponerse a quienes viven en la verdad, pues delata su modo de proceder y les impide alcanzar sus intereses. Esto hizo que algunas autoridades judías, las que eran del mundo, hiciesen lo posible por echar a los primeros cristianos y separarlos de las sinagogas. Y así poco a poco, la Iglesia se fue separando del judaísmo, hasta que llegó un momento en que se independizó y tuvo vida propia. Y algunos sostienen que esto sucedió a inicios del siglo II. Bueno, pues sucede que quienes no viven plenamente a la luz de la verdad, les molesta que se les cambie, como ellos dicen, su religión.
Les molesta que se cuestione su modo de vivir, que se les cuestione su falta de coherencia, y entonces rechazan al cristianismo y a la iglesia. Y están tan poseídos por los criterios del mundo que van a creer que están haciendo lo correcto. Por eso dice Jesús, llegará la hora en que quienes les den muerte pensarán que dan culto a Dios. Y la razón, dice Jesús, es que no han conocido ni al Padre ni a mí. No han conocido que Dios es verdad. No han conocido que Él es justicia. No han conocido que es vida. Y por tanto que está por encima de todo rito y de toda ley y norma humana que se ponga por encima de la salud y de la vida. Jesús concluye su enseñanza diciendo, les he hablado de esto para que cuando llegue la hora se acuerden de que yo se los había dicho. Es decir, tomen nota, les dice, y no se sorprendan y sepan que cuando vivan en la verdad tendrán dificultades. Pero no se preocupen, tendrán un defensor abogando por ustedes, el Espíritu Santo. Como conclusión, los invito a revisar nuestras vidas y a preguntarnos, ¿este Espíritu de la verdad que Dios envió a los suyos vive en mí? ¿En todo lo que hago, hasta en lo más pequeño, siempre vivo en la verdad? ¿Es vivir en la verdad aquello que funda mi vida? ¿Puedo recordar en mi vida haber pasado malos ratos por decir la verdad? Y en estos casos, ¿he sentido a Dios a mi lado? Pidámosle pues al Señor su ayuda para vivir como Él desea que vivamos, sabiendo que si lo hacemos, Él estará de nuestro lado. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.